Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 1 que corresponde a nuestro tercer bimestre, que vienen a ser características de los seres vivos. Cuando vamos a hablar de las características de los seres vivos, vamos a hablar de aquellas características que van a darse para que uno sea llamado ser vivo, ¿ya? Entonces, un ser vivo tiene que cumplir estas características para ser llamado como tal. Por lo tanto, ¿qué es un ser vivo, chicos? Un ser vivo ya viene a ser una porción de materia animada, bien claro lo dice, ya una porción de materia animada, capaz de reproducirse y de cambiar a través de los años, ¿no? Eso es lo que caracteriza a un ser vivo. Tiene que ser una porción de materia, porque nosotros estamos formados de materia, pero en este caso animada. ¿Por qué animada? Porque esta va a permitir reproducirse y cambiarse a través del tiempo. Luego vamos a tener que un ser vivo va a presentar ciertas características muy importantes. Por ejemplo, la característica de reproducción, la cual permite mantener la especie de un ser vivo, el metabolismo, proceso por en el cual el organismo transforma las sustancias que absorbe en las sustancias energéticas que el organismo necesita, desarrollo y crecimiento, que es aumento de la célula, organización compleja, que de acuerdo a a la agrupación de los seres se van a ubicar sea en un nivel químico, en un nivel biológico o ecológico. Tenemos lo que es la adaptación, ese proceso por el cual el individuo se adapta a un lugar, a un medio, para poder desarrollarse. La evolución es la característica por la cual los individuos Profe, sí pueden, muy entró bien, otra persona. a ver, en la cual los individuos pueden de esa manera desarrollarse a través del tiempo. Entró otra persona, ahí estás ahí. Estamos todos ahí, De Paz, Enrique, Jenny. Profe, ya se había salido, profe. Ah, ya. Estaba. Ah, ya, ¿quién habrá ingresado? Por eso, Es por una favor. profesor, es una persona que entra casi todas las reuniones. Se ha hecho llamar como En la Francisco clase del Viera. profesor, en la clase del profesor Jaime el martes estaba entrando con el nombre de todos. Sí, Ah, profesor. ya. Debe ser alguien que a ustedes han dado el link, porque si no supiera el link, no pudiera ingresar. Por eso, A toditos los niños. sí, a Oye, todos los todos. links. Entonces debe ser alguien conocido, debe ser, pues, para que pueda conocer los links. Debe acceder a la plataforma, seguro. Ya, muy bien. Así cualquier cosa me avisa, mamá. Diego. Diego se salió, luego está ingresando de nuevo. Y así es, Diego. Ya. Entonces tenemos... Dios está. Estoy acá, profe. pero hay uno que está conectándose como Sí, Diego de profe, Paz. ayer ya había entrado, ya salió. Ve que le digo, profesor, si es esa persona la que entra. Ah, entra y sale nomás, ¿no? Pero no... Sí, porque creo porque cuando usted lo vota ya no va a poder entrar. Ujú. Ya, luego tenemos la capacidad de movimiento, que es la capacidad por la cual el individuo puede desplazarse de un lugar a otro. Irritabilidad, propiedad por la cual el individuo va a responder a diversos estímulos. Entonces son características que van a depender o van a darse para un individuo. Y la vamos a ver cada una de ellas. Entonces tenemos que los seres vivos son organismos que nacen, se nutren, respiran, se desarrollan, crecen, se reproducen y mueren. Es lo característico de todo ser vivo, ¿no? Nacer, crecer, ya, desarrollarse, reproducirse y luego muere.
Entonces vamos a ver, chicos, también, ya vamos a ver que para distinguir con mayor facilidad un ser vivo, algo que tiene vida, de algo que no lo está, resulta inútil saber que existen ciertas características que solo poseen los seres vivos, solo que se indican a continuación. Vamos a ver estas características que me indican que un ser tiene vida, ¿ya? Entonces, tengo, por ejemplo, a la organización o estructuras. Los niveles de organización. Los niveles de organización son los niveles en la cual los seres vivos se van a ir agrupando desde el más simple hasta el más complejo, ¿no? Entonces vamos a tener que, por ejemplo, empieza todo acá en el subnivel atómico, en el átomo, a nivel del átomo, en el cual la materia se va a ir formando, luego van a formar lo que son el átomo, las biomoléculas, luego estas biomoléculas forman células, la agrupación de células forman tejidos, la agrupación de tejidos forman órganos, la agrupación de órganos forman aparatos, la agrupación de aparatos forman un individuo, estos individuos se van a relacionar entre sí formando poblaciones, la agrupación de poblaciones me dan a comunidades, la agrupación de comunidades me dan ecosistemas, la agrupación de ecosistemas me da una biosfera, mi planeta Tierra se encuentra dentro de un sistema solar, dentro de la llamada Vía Láctea, ¿no? Entonces, vienen a ser los niveles de organización desde el más simple hasta el más complejo. Entonces, eso es lo que caracteriza a un ser vivo, ¿no? Que se encuentra dentro de dentro de estos niveles que se desarrollan. Luego vamos a tener el metabolismo por acá. Cuando hablamos del metabolismo, va a ser un proceso por la cual, ¿ya? El metabolismo va a ser un proceso por la cual todo ser vivo va a captar energía de una u otra forma. Entonces, la necesita ¿para qué? Para poder desarrollar sus funciones básicas. Por lo tanto, dice, los organismos captan energía del medio ambiente y la transforman para que, lo que les permite desarrollar sus actividades. Para realizar sus funciones vitales, los seres vivos transforman las sustancias que entran en su organismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, como hemos visto, consumimos los alimentos, porque al consumir los alimentos de esa manera, nosotros vamos a transformar los alimentos en la energía que nuestro organismo necesita. Entonces, el metabolismo, que es ese proceso de captación de energía y de transformación, se va a dividir en dos, en el anabolismo y catabolismo. Cuando hablamos de anabolismo, ¿ya? Significa síntesis o construcción de materiales, es decir, que a partir de sustancias inorgánicas formamos sustancias orgánicas. Y el catabolismo es todo lo contrario. Si en el anabolismo es una construcción, en el catabolismo es una degradación de la materia, transformando las moléculas complejas en moléculas sencillas. Y en este proceso de anabolismo y catabolismo, vamos a tener, por ejemplo, en el proceso catabólico, tenemos lo que es la respiración, tenemos la nutrición, las plantas captan la energía, que es la energía solar, y realizan la fotosíntesis para transformar su propio alimento, ¿no? Y los otros seres, los animales heterótrofos, vamos a consumir materia orgánica ya dispuesta, ¿no? Que luego lo vamos a transformar dentro de nuestro organismo. Eso es una característica del metabolismo de los seres vivos. La irritabilidad, como les había mencionado, es un proceso por la cual todo ser vivo puede responder a estímulos de su medio donde se encuentra. Entonces dice, los seres vivos reaccionan a estímulos del medio ambiente, ya sea el frío, el calor, la humedad, la luz, el sonido, el color, la presencia de otros seres vivos. Cuando estos factores varían, su intensidad provoca diferentes respuestas en las plantas y animales, ¿no? Esa es la característica de la irritabilidad.
Luego tenemos la adaptación, es el proceso por el cual los seres vivos se tienen que acondicionar al medio donde se encuentran, donde se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, dice, los seres vivos enfrentan las condiciones poco favorables que les plantea el ambiente para que vivan. Cuando se produce cambio en su entorno, como un incendio, una helada, una sequía u otro fenómeno que les amenaza, los seres vivos tienden a trasladarse de un lugar a otro o adaptarse a la nueva situación, ¿no? Eso es lo que caracteriza. Entonces, a ver, que la adaptación es una de las características de los seres vivos en la cual el ser vivo se va a adaptar al medio donde se encuentra, ¿no? Porque es el medio donde él se desarrolla. Pero si éste sufriera algún cambio, este ser tiene que adaptarse a este cambio o en caso contrario tendría que migrar hacia otro lugar, ¿no? Es decir, buscar otro lugar donde pueda desarrollarse, otro entorno que sea favorable para su desarrollo. Luego tenemos la reproducción, que es la característica muy importante de todo ser vivo, de reproducirse. Esta característica de reproducirse es importante ya que permite mantener la especie, de los seres vivos, ¿no? De un individuo, permite mantener la especie. Entonces, por ejemplo, la reproducción puede ser sexual o asexual. Sexual es cuando ingresan los gametos masculinos y femeninos, y asexual es cuando un individuo va a dar origen a otro con igual material genético. A cambio, en una reproducción sexual el material genético puede variar, porque puede parecerse al papá o a la mamá. A cambio, en una reproducción asexual, por ejemplo, la estrella de mar. Esta estrella de mar tiene una reproducción asexual por regeneración. ¿Qué sucede? Esta estrella de mar pierde una de sus extremidades, ya que presenta simetría pentarradial. ¿Sí? Entonces, al perder una de esas extremidades, ¿qué sucede? A partir de esa extremidad que ha perdido, comienza a darse origen a una nueva estrella de mar. Entonces, de esa manera, la estrella de mar se reproduce asexualmente, es decir, que no hubo estrella de mar hembra ni macho, simplemente se fragmentó, se regeneró y de esa forma dio origen a otra nueva estrella de mar. A diferencia de la reproducción sexual, que sí intervienen gametos masculinos y femeninos, como en el caso de la rana, ¿no? En ese caso de la ranita vemos ahí que tiene sus huevitos, ya que es un ovíparo. Entonces, en esta especie va a haber hembra y macho, ¿no? La hembra es el que tiene el óvulo, que es un gameto femenino. A ver, ¿qué es ese amarillo que tiene el sisape? Son sus huevecillos que lo tiene adherido a sus cuerpos. Hay algunos animales, algunos animales, como por ejemplo, hay diversas variedades de sapos, de ranas, que pueden poner sus huevecillos en el agua, otros los adhieren, los adhieren a los árboles, a las hojas, u otros lo tienen encima de su cuerpo hasta su desarrollo. Entonces, ese es un tipo de reproducción sexual. ¿Qué tipo de reproducción? Estos son ovíparos, ¿no? Porque se reproducen por huevos. Pero acá ha habido una especie hembra y una especie macho. Luego vamos a tener, por ejemplo, otra característica que es el crecimiento, ¿ya? ¿Qué es el crecimiento? Entonces, la característica del crecimiento y del desarrollo es un tipo de característica, chicos, que se da de un aumento celular, ¿ya? Hay un aumento en la cual las células van a reproducirse y este aumento celular permite que el individuo crezca de tamaño y de volumen, ¿no? Eso es lo que caracteriza a este tipo de característica. Entonces, la característica del desarrollo nos dice que en sentido biológico el crecimiento en el ser humano es el aumento del tamaño celular. Ahí está, el aumento de las células. El número de células de ambas, ¿ya? Que puede ser de un ser, aún los organismos unicelulares crecen. Las bacterias duplican su tamaño antes de
dividirse nuevamente. El crecimiento puede durar toda la vida del organismo, como los árboles, por ejemplo, pueden seguir creciendo toda la vida o restringirse a cierta etapa y hasta cierta altura, como la mayoría de los animales, ¿no? Nosotros nos desarrollamos hasta cierta etapa, hasta cierta altura, y de ahí ya no podemos volver a crecer, ¿no? Porque ya nuestro desarrollo celular ya no se da. Entonces, cuando hablamos del desarrollo celular, es un aumento, ¿ya? Es un aumento de las células, ya que éstas se están dividiendo constantemente. Y esa división permite el aumento de las células y el aumento del tamaño, ¿ya? Y de la masa, como habíamos mencionado. Ahora, otra característica tenemos el movimiento, que es una característica en la cual los seres vivos pueden desplazarse de un lugar a otro a través de un órgano locomotor, que en este caso pueden ser en nosotros, en el ser humano, el órgano locomuscular, que es osteomuscular, que es los huesos y el músculo, ¿no? Estos permiten el movimiento. Yo me puedo mover gracias a los músculos porque estos se articulan con los huesos. Entonces ahora, los seres vivos se mueven, muchos de ellos son capaces de cambiar de un lugar a otro la posición de su cuerpo para buscar alimentos, protegerse, defenderse y buscar su bienestar. Muchos animales se mueven de diferentes maneras. Pueden correr, pueden nadar, pueden arrastrarse, incluso otros pueden volar. Pero hay otros que no se mueven, como es en el caso de algunos organismos marinos, como los corales, la anémona y la esponja, entre otros. Aclarando, las anémonas y las esponjas, incluso los corales, ¿sí? En su estado en la cual tienen de división, porque por ejemplo las esponjas se reproducen asexualmente por gemación, una vez que ellas producen una yema, ¿ya? Una yema que viene a ser una partecita de la esponja, esa yema se va a estar moviendo por acción del mar, por el agua del mar, hasta que llega a un punto, de ahí sí se adhiere a alguna superficie y se vuelve sésile, es decir, que no tiene movimiento, ¿no? Por eso dice que los corales, las anémonas y las esponjas no tienen movimiento en su etapa adulta, ¿ya? Aclarando. Luego tenemos la evolución, que es otra característica de los seres vivos, que la evolución es un conjunto de transformaciones, que es muy importante. ¿Por qué? Porque el ser vivo, para poderse adaptar a un nuevo medio, si sufriera algún cambio, tiene que evolucionar. Entonces, con respecto a estos cambios que se van a dar a través del tiempo, han originado diversas formas de vida que existen sobre la Tierra, ¿no? Tomando como base sus antepasados. Sus antepasados, por ejemplo, nosotros, según historias, según investigaciones y restos que se han hallado, antepasados de la mayoría de los reptiles son los dinosaurios, ¿no? Que son los saurios, es una clasificación de los reptiles que vamos a tener, como por ejemplo los quelonios, los saurios, ¿no? Entonces, los saurios viene de la terminación dinosaurios, que son los sucesores de quién, de los reptiles, ¿no? Por ejemplo, se dicen que tenemos el dragón de Komodo, que es uno de los reptiles que tiene mayor parentesco a una evolución de los antepasados que han sido de los dinosaurios. Por lo tanto, para que pueda haber una evolución, toman como base su antepasado, ¿no? Entonces, y estas vendrían a ser las características que corresponde a todo ser vivo. Todo ser vivo va a tener la capacidad de reproducirse, de realizar su metabolismo, realizar su desarrollo y crecimiento, va a tener una organización, una adaptación, una evolución, un movimiento y una irritabilidad. Muy bien, chicos, entonces hasta acá es el tema del día de hoy con respecto al tema de características de los seres vivos, ¿ya? Característica de los seres vivos. ¿Ya acabó la clase, profe?